Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de unirnos a este estudio, en este culto. Y pues vamos a iniciar, hermanos, poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Les invito a tener una oración. Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que a través de este estudio tú sigas fortaleciendo nuestra fe, tú nos sigas ayudando a nuestro crecimiento en la comunión contigo. Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para tener el corazón y la mente totalmente dispuestos hacia ti, Señor. En estos momentos, Señor, todas nuestras necesidades, todo lo que pudiera preocuparnos, lo ponemos delante de ti, Señor, y rogamos que seas tú, Señor, en este momento dirigiendo nuestra mente y nuestro corazón. En tus manos nos ponemos. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar al estudio, vamos a cantar el himno Maravillosa Gracia, número 317 de nuestros himnarios, y ustedes lo pueden ver también en su pantalla. Cantemos. Bien, vamos a pasar ahora al estudio de este capítulo 12, el cual nos corresponde para esta ocasión, y les voy a pedir que tengan ahí listo en esta porción, este capítulo, que hermanos, en este capítulo vamos a ver el relato de dos acciones simbólicas que, como ya hemos visto anteriormente, son algo que el profeta dramatiza y termina mencionando la relación del pueblo, la reacción del pueblo
ante la profecía. Si es que vamos a leer estos primeros 20 versículos, les invito a que lo escuchen. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atiendan, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por la pared por mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirán su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré en la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, pues en esto que hemos ya escuchado, este pasaje, estos versículos del 1 al 20, aunque son dos acciones simbólicas muy diferentes en cuanto a extensión y también en cuanto a complejidad, sin embargo siguen una misma estructura, o diríamos una presentación. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla este cuadro del cual nos habla de esta estructura. Estas dos acciones simbólicas comienzan con las instrucciones que Dios da al profeta Ezequiel. Ahí están los versículos que indican esto, y también la interpretación de esta acción simbólica que realiza el profeta. Así es que primeramente, la primera acción simbólica, que podría tener como título el exilio dramatizado.
Y en estos versículos el profeta pues trata de graficar lo que será pues no solo el exilio que van a sufrir los habitantes de Jerusalén, sino cómo va a terminar también ese exilio. Y además muestra este intento de huir por parte de los líderes y también por parte de la gente. Es cierto que el profeta, más bien esta profecía, no tiene una fecha, no dice cuándo se realiza. Sin embargo, toda esta sección se encuentra en un grupo de mensajes que dio el profeta más bien antes de la caída de Jerusalén. En cuanto a esto, debemos decir dos cosas. La primera es que debemos tener presente que cuál era la conducta de estos conquistadores. Los que conquistaban pues tendrían o realizaban pues una gran mortandad de la gente, principalmente de los que estaban al frente del pueblo, donde se habla de que a los reyes, a los dirigentes, les sacaban los ojos, ¿sí? Y lo segundo que también debemos de tener en cuenta es que aunque hay una gran semejanza, existen grandes diferencias en algunos detalles que apoyan pues esta independencia de estos dos relatos para que de esta manera se tenga esta conexión de que Dios es quien dirige todos estos acontecimientos. Así es que este relato de esta primera acción simbólica pues comienza con una introducción. Ahí dice, al inicio vino a mí palabra de Jehová. Esto es también algo que lo vamos a ver en el versículo 17 de este mismo capítulo, en donde nuevamente, como en otras ocasiones, pues se afirma el origen de este mensaje. Este mensaje es dado por Dios y que de esta manera da esta garantía de que no es una invención del profeta, sino que viene directamente de Dios. Y luego vemos también la acusación, ahí el versículo 2, donde dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Así es que los llama de esta manera, como también ya se ha expresado en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, como una casa rebelde. Este pasaje, esto que hemos leído, agrega algo más sobre esta rebeldía y que está relacionado con un proverbio que era muy probable que fuera muy conocido por toda esta gente que lo escuchaba, que escuchaba esta profecía. Y que también fue algo que ya el mismo profeta Isaías había pues anunciado en el capítulo 6, versículo 9 de Isaías, que dice así, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. También en Isaías, en el capítulo 43, versículo 8, habla de esto, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Así es que esto no era nuevo, no era una expresión pues totalmente nueva, sino que ya era algo que era muy común, que otros profetas también lo utilizaban. Es interesante notar que también esta expresión o este proverbio tenía también su referencia a lo que eran un proverbio contra los ídolos. Esto lo menciona ahí en el Salmo 115, versículos 7 y 5 y 7. Salmo 115, versículos 5 y 7. Dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Esto era en alusión a los ídolos. Aquí la pregunta que uno se haría es, ¿qué fue lo que no vieron y qué fue lo que no escucharon? Y podríamos pensar que estas acciones, este mensaje del profeta, se refiere a que este pueblo, esta gente no fueron capaces de interpretar estas señales de cómo Dios iba a actuar en esos tiempos en los cuales estaban viviendo, ¿sí? Y muestra cómo no estaban dispuestos a escuchar las palabras que venían de Dios, que estaban siendo un mensaje para la historia en ese momento, pero como ya hemos dicho, este pueblo no estaba dispuesto a escuchar y por lo mismo no estaba interesado en aplicar a su vida. Y uno de los problemas que tenemos como seres humanos, como personas, es que muchas veces nos cerramos a la verdad que Dios nos manifiesta. Muchas veces tenemos miedo de ver nuestra realidad, de ver la maldad que hay en medio de nosotros, y por lo cual muchas veces preferimos no interpretar eso para nuestro tiempo. Decimos, es para otro, fue para otras personas, y no lo aplicamos a nuestra vida. Tenemos que ver la realidad que Dios nos muestra, porque solo de esa manera podemos resolver las cosas para no caer en el juicio de Dios. Bien, luego de esta acusación, el profeta pasa a relatar las instrucciones que recibe de parte de Dios para esta acción simbólica. Y los versículos del 3 al 7 nos mencionan 4 acciones que se le ordenan hacer a el profeta. La primera de ellas es preparar enseres de marcha. Ahí lo mencionan en la primera sección del versículo 3. En otras palabras, estaríamos diciendo que era un equipaje de alguien que iba al exilio. Algunos dicen un ajuar del exilio, del cautiverio. Literalmente aquí se traduciría como vasija de viaje o vasija de exilio. Y la referencia sería probablemente una vasija que contendría alimentos para ese viaje. Esto es la primera orden que se le da al profeta. La segunda acción, la segunda orden que debe realizar es la de salir, pasar de un lugar a otro. Ahí lo menciona el versículo 3, la sección B. Y este salir era como cuando salía un cautivo, y debía, menciona también, ser visto por toda la gente, ante la vista de las demás personas del pueblo. Y bueno, aquí esta frase de ser visto se repite 7 veces entre estos versículos 3 al 7, y tiene el propósito de enfatizar que el pueblo debería ser testigo, debería presenciar, debería ver esto que estaba representando el profeta. Era muy importante que esto se diera de esa manera. Así es que este salir como cautivo podríamos interpretarlo como que entonces el pueblo saldría de Jerusalén, y por eso la última frase dice con quien sale en cautiverio, literalmente salir al exilio. Y aclara pues entonces este salir no era salir de paseo, sino salir porque iban a ser llevados cautivos, la difícil situación que tendrían que enfrentar a causa de su rebeldía, a causa de su pecado. Y la siguiente acción tiene valor para ayudar a mostrar el cuadro general que estaba presentando el profeta. Esta tercera mandato o orden que se encuentra en el versículo 7, que es la de perforar el muro de su casa para salir por esa abertura. Esto está ahí en este versículo 5. Como ya hemos mencionado,
Esto está relacionado con el intento de huir de la gente y principalmente del rey Sedequías. Y pues no cabe duda que ante la caída de la ciudad, principalmente el rey, pues quiso tratar de escapar de sus enemigos. Finalmente, la cuarta acción, la cuarta orden tiene que ver con el salir. Pero a esto se le agrega también que al salir debe cubrir su rostro. Eso lo menciona ahí en el versículo 6. Y esta acción de cubrirse el rostro significaba una señal de vergüenza, una señal de dolor y desesperación. Esto ustedes lo pueden ver que está relacionado a la vergüenza, la desesperación en Samuel, en estos textos que ustedes tienen ahí también en su pantalla. Este versículo 6 termina diciendo que el profeta fue puesto como señal. Y esta frase tiene dos elementos que tenemos que revisar en parte. Por un lado, fue puesto como esa señal, es decir, que se trataba de una lección objetiva que Dios estaba presentando al pueblo. Por otro lado, el profeta es una señal y este término de señal en hebreo es mofet, que significa literalmente prodigio o portento. Es decir, el mismo profeta era colocado como una manifestación visible del poderoso accionar de Dios. Bien, ahora estos versículos del 8 al 16, esta otra parte que está dividida, esta porción, que podríamos llamarlo, podría ser llamado como el exilio interpretado. Hasta este momento, de lo que hemos visto en estas acciones simbólicas, el profeta había estado en silencio, él mismo era el mensaje, la lección que Dios estaba dando, y ahora es Dios quien le pide al profeta que responda a la pregunta que hace el pueblo. Esta pregunta que dice, ¿qué haces? Y ahí el versículo 9 en la sección A, en la primera parte. La misma pregunta demuestra que aunque sabían qué hacía, esta gente estaba en parte comprendiendo lo que esto significaba, sin embargo, preguntaban para aclarar. Y aquí se prueba lo que Dios había dicho al profeta acerca de su pueblo. Esta gente, este pueblo, tenían que ver lo que hacía el profeta Ezequiel, y que de tal manera, aunque veían, pero como si no tuvieran ojos, ¿verdad? Por eso la interpretación o esta explicación pues se divide en tres secciones con propósitos diferentes. La primera sección hace referencia a lo que se hará con los habitantes de la ciudad, y la tercera respuesta tiene que ver, en la segunda, los versículos 13 al 14 hace referencia a lo que Dios hará en esa ocasión, y la tercera es la respuesta a los versículos del 15 y 16. Así el profeta presenta el propósito del juicio de Dios. Así es que la primera parte, estos versículos 10 al 12, cuando se menciona lo que ocurrirá a los habitantes de esta ciudad, pues nos encontramos con que el profeta comienza diciendo quiénes van a ser quienes recibirán este castigo. Aquí es importante ver primeramente que en este versículo 10 se habla de esta palabra, o se habla de la profecía, que este término en hebreo es masá, que se traduce por algunos como carga. Y esta profecía estaba dirigida al príncipe de Jerusalén, y debemos tener en cuenta que cuando se habla del príncipe de Israel, de Jerusalén, se está refiriendo al rey Ezequiel.
no lo menciona como rey, sino como príncipe. Pero se está refiriendo a la misma persona, es decir, a Sedequías. Entonces aquí podríamos considerar que tanto el rey Sedequías, como lo menciona también el texto, la casa de Israel, serán esa carga, serán ese botín. Es decir, ellos van a ser llevados por los conquistadores como esa carga, como ese premio. Y el énfasis de estos versículos se encuentra en que van a ser llevados cautivos y que aunque intenten huir, así como lo menciona el texto, que este príncipe intentará huir, no podrá hacerlo. Cuando vino la caída de Jerusalén, el rey Sedequías, de acuerdo a lo que menciona Jeremías en el capítulo 39 y también en Segunda de Reyes capítulo 25, trató de huir por la noche y fue capturado. Se menciona que le sacaron los ojos y después degollaron a sus hijos. Por eso es que también aquí Ezequiel menciona que literalmente él no podría ver la tierra porque sus ojos pues les fueron extirpados, ¿sí? Aquí quisiera mencionar que muchas veces esto ha servido como una justificación para hablar de un Dios violento, lleno de rencor. Sin embargo, tengamos muy presente que todas estas acciones simbólicas que hace el profeta tenían el propósito de llamar a la gente a un cambio de rumbo para que no sufrieran terribles consecuencias. Dios no es un Dios que se goza en la venganza. Él quiere que su pueblo regrese a Él. Así es que no hablamos de un Dios que está actuando de una manera muy rencorosa, sino busca que todo sea ordenado, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Los versículos 13 y 14 pues nos hablan aquí del actuar de Dios. Aquí a través de distintas acciones se menciona este actuar de Dios. La primera de ellas dice que capturará al gobernante, a este príncipe. Lo va a realizar como lo hace un cazador a su presa. Vemos también el uso del término red o trampa, que son tomados también de las imágenes de la caza. La segunda acción, Dios mismo dice que llevará a Babilonia, los llevará a Babilonia, es decir, que el exilio del príncipe y las acciones que le siguen, esto que menciona, no la verá y allí morirá, en referencia al acto de sacarle los ojos y la muerte que pues tendría. Estos son presentados como estas acciones de Dios como parte del juicio. Y en tercer lugar, pues Dios va también dentro de estas acciones a terminar con esas tropas que intentarían librar al príncipe. Y bueno, pues aquí notemos que también se menciona que después de esparcir a su pueblo, a toda la gente, también afirma que desenvainará la espada. Así es que todo esto, pues vuelvo a repetirlo, no es porque Dios sea alguien violento, alguien que busca destruir a las personas. Sobre todo si nosotros lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, encontramos que Dios busca restaurar la vida de las personas y da esa oportunidad, nos llama a que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él. Vamos a ver más adelante en el hacer caso a este llamado que nos conviene, o definitivamente si no hacemos caso terminaremos en la perdición. En los versículos 15 y 16 encontramos el propósito del juicio.
Notemos que estos versículos comienzan y terminan con la misma expresión. Y aquí encontramos el propósito. Sabrán que yo soy Jehová. Y una de las preguntas que nos hacemos inmediatamente cuando escuchamos este texto es si era necesario pasar por semejante experiencia para conocer a Dios. ¿Era necesario? Y bueno, tengamos en cuenta que este pueblo, aunque tenía ojos, no podía o no quería entender. Se encontraban con un problema de atrofia, diríamos, espiritual, ¿sí? Los profetas de Dios muchas veces hablaron al pueblo de Israel, les advirtieron de todas las consecuencias de hambre y de peste y de muchos males que les vendrían por su desobediencia, por su rebeldía. Israel, el pueblo de Israel muchas veces había visto que Dios había hecho lo que había ordenado y hubo una intervención en la historia. Sin embargo, pues muchas veces no sirvió, no aprendieron la lección, porque después de todo hacían caso omiso a lo que aquí el profeta y otros profetas también les decía. Así es que, hermanos, nosotros demos mucha importancia a las advertencias de Dios. No lo minimicemos, no lo menospreciemos, sino que hagamos caso de eso que Dios nos está llamando y regresemos siempre a Él. La segunda acción simbólica que se encuentra en los versículos 17 al 20 es una representación de comer, beber, pero con temblor y estremecimiento, ¿sí? La acción de comer, beber, son pues, acciones básicas de la vida y son también un sinónimo de bienestar. Una persona que come, bebe, significa que se encuentra bien. Y esto también significaba en la antigüedad. Y bueno, aquí no es la primera vez también que el profeta menciona o representa este mensaje de Dios por medio de la comida y la bebida. ¿Se acuerdan que también en el capítulo 4 habló de esto? La referencia del pan, del agua, tiene que ver con la alimentación básica de una persona o de un pueblo. Y en el caso de un asedio, casi pues son los únicos alimentos que se podían ingerir. Y es posible que inmediatamente la interpretación de la acción anterior, a vista de ellos, para que tuviera un efecto más relevante, él entonces empezara a comer con manos temblorosas. El profeta empezara a hacer esta acción simbólica. Y en esta descripción de esta acción se usan 3 verbos que tienen que ver con los efectos que causaba en las personas. Uno de ellos era el efecto físico, ¿sí? Este temblor, ¿sí? El otro tiene que ver con un estado, una situación de la persona, situación emocional de la persona. Y también tiene que ver con una situación mental que estaría enfrentando el pueblo bajo la opresión de sus enemigos. Inmediatamente después de este mandato a realizar la acción, viene la orden para que se interprete esta acción. Lo que llama la atención en el versículo 19, esta referencia al pueblo de la tierra. En los libros de Jeremías y en Ezequiel, cuando se menciona esto, pueblos de la tierra, son mencionados en más de una ocasión como parte importante de la estructura social. Aquí se usa, su uso tiene que ver también con algo irónico, ¿sí? Pues estos exiliados estaban sin tierra, era un pueblo sin tierra. Para confirmar esto, notemos que a los que llama pueblo de la tierra les
explica lo que habrá de pasar con los habitantes de Jerusalén, la tierra de Israel. Por otro lado, ellos, los exiliados, no deberían estar tan ansiosos. Eso debía dejarlo para los que estaban en Jerusalén. En la interpretación agrega un cuarto verbo para describir el estado emocional en que estaban bajo la presión del asedio babilónico. Es el que se traduce como espanto. Se trata de un término hebreo que significa también desolación. El uso de este verbo está directamente relacionado con el final, pues una palabra de la misma raíz se traduce desolación en el versículo 20. La desolación interior que estaban sufriendo durante este asedio, toda esta gente, y en estas situaciones básicas de la vida, de comer y beber, pues se encontraban en medio de esa desolación. Y esto pues traía sin duda graves consecuencias, y tengamos presente que si el pueblo tenía esta actitud rebelde, los llevaría entonces también a la caída de la ciudad y por consecuencia a esta situación desoladora. Así es que esto es una lección siempre para nosotros, de no desatender el llamado que Dios nos hace. Dios sigue actuando en medio de nuestros días y nos sigue mostrando, nos sigue hablando, nos sigue llamando la atención sobre el camino que estamos llevando, sobre todo como sociedad. Si vivimos en un camino de corrupción, en un camino de mentira, en un camino de destrucción, esto simplemente nos va a llevar a la desolación, a la más terrible angustia. Así es que debemos corregir ese camino porque ahora Dios nos da también esa oportunidad. Ahora vamos a pasar a la reacción del pueblo ante el mensaje profético. Los versículos 21 al 28, que dice de esta manera, les pido que ustedes también lo puedan ver. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Bien, pues esta sección se puede dividir en dos oráculos. Ustedes pueden ver ahí esta división, que trata tanto el tema del cumplimiento como del tiempo de Dios. Y cada uno de estos oráculos comienza con la misma expresión que ahí se encuentra en el versículo 21 y 26, vino a mí palabra de Jehová. Y termina de la misma manera, así ha dicho Jehová, los versículos 25 y 28. Sin embargo, a pesar de la división, hay una serie de elementos que debemos mostrar que forman una unidad. Por ejemplo, el uso del término visión está en el versículo 22, 23, 24 y 27. Estos dos oráculos demuestran que para este pueblo, pues pensaban que el profeta había caído en un ridículo y también de esta manera rechazaban su mensaje.
El primer oráculo trata del tema de la visión profética que no se cumple, ¿sí? Esto era lo que ellos decían, esta visión profética no se va a cumplir. Y aquí vemos que este refrán, pues, o también como dicen algunos, un proverbio, pues se estaban refiriendo a un dicho muy conocido y que a partir de esta experiencia se da una lección. El hecho de haber pensado en un refrán, pues esto mostraba que esta gente le daba muy poca importancia, le daba muy poca seriedad a la profecía que estaba anunciando Ezequiel. Esto es un reflejo de que menospreciaban esta profecía. Este refrán que ellos tenían estaba compuesto de dos frases. La primera dice que los días se van a prolongar. Se estaban refiriendo a que esta profecía y su cumplimiento pues iba a tardar, no iba a suceder algo pronto, ¿sí? Y en consecuencia pues esto disminuía el efecto para cambiar el rumbo. Creaba pues un escepticismo entre toda esta gente, entre este pueblo, y de esta manera pues el pueblo no atendía, no hacía caso a lo que se le estaba llamando a cambiar de rumbo. Y este fue un problema que también el mismo profeta, como otros profetas, se enfrentaron. Y esta otra frase que también ahí encontramos que decían ellos que la visión iba a perecer, perecerá toda visión, o que quiere decir también que iba a desaparecer, que no iba a seguir adelante. Esto hacía pensar que la acción de Dios no se cumpliría, la palabra de Dios no se cumpliría. De alguna manera las dos frases pues se complementan, mientras que una hace referencia a lo que produce en el pueblo, esta pues poca importancia que le daban. Por otro lado también tiene que ver con la eficacia de la misma profecía, o más precisamente pues diríamos de esta eficacia. Ahora, la respuesta de parte de Dios también puede ser presentada en dos maneras. La primera, de un carácter negativo, y la segunda que tiene que ver con algo positivo, donde Dios muestra lo que hará. En cuanto al aspecto negativo, el mismo Dios confirma que esta visión no será algo que no se cumpla, sino también dice que van a desaparecer las visiones vanas, o como también lo llama de una forma paralela, la adivinación de lisonjeros. Y no cabe duda que la segunda frase, por un lado, relaciona el mensaje de los falsos profetas con la práctica de la adivinación, que fue muy condenada, o que es muy condenada en la Biblia. Ahora, todas estas falsas visiones, esas falsas profecías, pues creaban una falsa expectativa, y de esta manera pues creaba entre el pueblo este escepticismo, esta manera de no hacer caso. Aunque el tema se desarrolla con mayor amplitud en el siguiente capítulo, en este pasaje el profeta pues sabe de esta existencia de estos profetas, estas profecías que desviaban al pueblo de Israel en el camino que Dios esperaba que siguieran. En el versículo 25 el profeta presenta lo que llamamos como también esta instancia positiva, y en la misma Dios hace tres afirmaciones que son clave, que están en relación con lo que ya hemos comentado acerca del mensaje del profeta, y en el versículo 22.
La primera tiene que ver con el que pronuncia el mensaje. Dice, yo, Jehová, hablaré. Esta construcción del hebreo es notable, repite el verbo hablaré para dar pues mayor énfasis. No es algo que tenga su origen, que solamente el profeta lo estaba diciendo, sino que había esta garantía de que se cumpliría porque sería Dios mismo, o es Dios mismo el que estaba hablando. Y la segunda declaración es esta otra palabra que dice también cumplirá. Ellos afirmaban que esa visión se desvanecería, desaparecería. Sin embargo, lo que Dios les estaba diciendo, que Él cumpliría esto que decía, esta palabra. Y finalmente la tercera declaración, que también inicia de forma negativa, pero termina con una afirmación positiva, dice, no se tardará, ¿sí? Hablaré y la cumpliré. Y es de notar que este versículo 25, pues parece como un contrarrefrán de lo que decía la gente, donde ahora dice, yo hablaré, Dios hablará y también Dios cumplirá. De ser así, este refrán que ellos habían dicho, que tenían muy presente, ahora Dios les contesta con otro refrán y les afirma que Él va a cumplir porque Él está detrás de todo esto que se ha dicho, de todo diríamos, nuevo refrán. El segundo oráculo es una respuesta a la afirmación del pueblo de cuál es el castigo, y que es algo que ya también se menciona ahí en estos versículos 26 y 28. El versículo 27 presenta el razonamiento o nuevo dicho de ellos, en la casa de Israel. Aunque la palabra o anuncio sea cierto, eso no significaba su cumplimiento inmediato, tenía que ver con un futuro distante, que era lo que ellos creían. Aunque otorgaban, pues sí, esa credibilidad al mensaje del profeta, sin embargo, ellos consideraban que pues tardaría mucho en cumplirse. Y hermanos, hay muchas manifestaciones muchas veces de nuestra incredulidad. Y una de ellas es justamente lo que hacía esta persona, estos que decían este rechazo, perdón, este refrán, donde estaban rechazando que se cumpliera lo que Dios o que tardaría en cumplirse lo que Dios estaba diciendo. Es interesante notar también que el profeta Amós y también Isaías también enfrentaron esto cuando el profeta denunciaba el pecado y las consecuencias que traería, el juicio que vendría de parte de Dios, pues ellos le dieron poca importancia y creyeron que se cumpliría, pero después de mucho tiempo. Y es algo que también nos lleva a nosotros a pensar que debemos de considerar no que va a tardar el juicio de parte de Dios, sino estar siempre preparados. Ahora, la respuesta de Dios es terminante y contiene dos aspectos. Por un lado, afirma que ya no habrá tardanza. Y es interesante notar que la burla que hacían al profeta como mensajero de la palabra de Dios solo estaba consiguiendo que ese proceso de juicio se acelerara. Por otro lado, ninguna de las palabras, dice ahí esto que hemos leído, se cumpliría, era lo que decía la gente. Y de la misma manera que el oráculo anterior, vemos aquí este proverbio, en esta última parte, el versículo 28, el texto estaba mostrando que esta palabra que Dios estaba diciendo llegaría a su culminación. La afirmación final tiene el mismo mensaje que ya se había anunciado, el cumplimiento de la palabra descansa
en la persona que lo dio, es decir, en Dios. Así es que, hermanos, tengamos muy presente, Dios cumple su palabra y por lo cual pues debemos hacer caso, debemos de atender lo que nos dice y no menospreciar. Así es que esto es lo que aprendemos en esta hora. Vamos a tener una oración para terminar. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú sigues buscándonos, nos sigues llamando para estar siempre en obediencia a ti, para estar siempre en tus caminos. Ayúdanos, Señor, para que siempre hagamos caso de lo que tú nos dices. Que, Señor, no menospreciemos en ningún momento tu exhortación. No dejemos de lado, Señor, aquello que tú nos llamas a cambiar de rumbo en nuestra vida para no tener consecuencias lamentables, Señor. Ayúdanos para que así lo podamos hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas. Decimos el texto de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Ahora, hermanos, cantemos este himno, bendice nuestra ofrenda mientras recogemos nuestra ofrenda. Hagamos juntos la consagración. Ustedes la tienen ahí en su pantalla. Señor Jesús, todo lo que tenemos es tuyo y todo lo que somos es tuyo. Al ofrecer estas ofrendas también ofrendamos nuestras vidas. Que todo lo que tenemos sirva para manifestar la gloria de Dios entre los necesitados. Amén. Cantemos ahora este himno, Satúrame, Señor, que ustedes pueden ver en su pantalla. Este himno está en el himnario Mil Voces para Celebrar. Cantemos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Hagamos una oración para terminar nuestro culto de estudio. Señor, gracias te damos porque nos has dado esta oportunidad de seguir aprendiendo y que, Señor, tú nos sigas impulsando para
seguir perseverantes. Señor, que todo lo que escuchamos, Señor, tú, Señor, nos ayudes para que lo sigamos meditando en nuestro corazón, lo sigamos, Señor, aplicando en nuestra vida. En tus manos nos ponemos, que tu bendición sea con cada uno de nosotros, nos guarde y nos sustente hoy y siempre. Por Cristo Jesús lo rogamos todo humildemente. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.